Si habéis tenido la mala suerte de haber visto el documental Las llaves de la memoria o el clip famoso donde el tal Antonio Manuel habla de sus teorías, pues habréis escuchado las hipótesis ridículas que hace el tal señor acerca de las etimologías de varias palabras que son propias del vocabulario del flamenco. Yo no sé muy bien qué hace este señor con su vida, desde luego no es filólogo y está claro que no sabe árabe. Y bueno, pues desafortunadamente es un clip que se ha hecho muy popular y hay mucha gente que tiene totalmente interiorizado que efectivamente las cosas son como las cuenta este señor, pero vamos, semejante sarta de gilipolleces no he escuchado yo en los días de mi vida desde que leí a Hegel. ¿Os podéis creer que hay aproximadamente unas 4.000 palabras que vienen del árabe y este señor no da ni una? Esto nos abre dos preguntas. Bueno, nos abre tres. Primera, ¿qué hace este señor? Pero las dos preguntas de contenido más científico y filológico serían, en primer lugar, ¿cómo podemos saber que una etimología está mal dada? Es decir, este señor nos cuenta el cuento ese que nos trae, que si jarana viene de haram y otras cosas así, y entonces nosotros pensamos, ¿qué herramientas tenemos nosotros para saber que esa etimología es falsa? Eso sería pregunta número uno, saber qué herramientas tenemos para falsar una etimología. Y segundo, ¿cómo podemos dar o cómo podemos proponer una etimología correcta para ciertas palabras? Son dos preguntas acerca de un poco el método científico, cómo funciona dentro de la ciencia de la lingüística y en concreto dentro de lo que sería la etimología o la historia de las lenguas. Bueno, pues vamos a analizar tres de las etimologías que da el señor Antonio Manuel, que no tiene ni puta idea, y vamos a aplicar aplicar estas dos preguntas, las vamos a aplicar a estas tres etimologías y empezamos con la etimología de jarana, que Antonio Manuel hace venir de haram. Si suenan parecidas, porque suenan parecidas, tú dices haram, jarana, suenan parecidas. Si estas dos palabras suenan parecidas, ¿cómo es que no tenemos, cómo es que la etimología está mal? ¿Cómo podemos saber que esa etimología está mal? Cuando hablamos de etimologías, hablamos especialmente de dos cosas. En primer lugar, hablamos del significado de las palabras y intentamos establecer, digamos, una línea desde el origen de lo que esa palabra significa hoy hasta el posible significado que tuviese hace no sé cuántos siglos o milenios, en algunos casos. Y por otra parte hablamos de la fonética de la palabra y hablamos de cómo los sonidos han cambiado y han evolucionado desde el sonido que tenían hace no sé cuántos miles de años hasta los sonidos que tienen ahora. Entonces, claro, nosotros decimos jarana, haram, se parecen. Bueno, si vamos a hacer entonces la siguiente operación. Si nosotros tenemos el sonido haram, o sea, el sonido ha de haram, y nosotros queremos hacerlo traer a nuestro jarana, que se pronunciaría con nuestra J, si nosotros queremos establecer eso, nosotros tenemos que tener evidencias para ello, y esas evidencias la podemos establecer haciendo una comparación con otras palabras. Es decir, si nosotros vemos que hay otras palabras que tienen ese tipo de sonido, haram, ha, que tienen ese sonido, y que al evolucionar a nuestra lengua castellana contemporánea, moderna, tienen ese sonido también, pues entonces significa que efectivamente todas las palabras que tengan ese sonido, pues han evolucionado al español de esa determinada manera, ¿vale? Es decir, lo que hacemos básicamente es una comparación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Que es lo que claramente no ha hecho el tal Antonio Manuel. Pues vamos a coger otras palabras que tienen en árabe sonidos como ja y sonidos como ja y vamos a ver cómo han pasado al español. Entonces, vamos a he cogido tres palabras que son comunes, son comunes, y vamos a ver cómo han pasado al español. La primera es una palabra que posiblemente habéis escuchado, es común, y es alacena. Y alacena. Pues sí, alacena, que viene del árabe, el al ese lo anticipa, viene de algizana, ¿vale? No sé si habéis notado el sonido ja presente en gizana, que es como se dice armario. Algizana sería como el armario, que es de donde viene nuestra palabra alacena. ¿Os habéis dado cuenta que el sonido ja que está en árabe ha desaparecido totalmente? Bueno, pues... Pero vamos a ver otro caso. Otro segundo caso es un nombre bastante común, Mahoma. Como se dice en árabe, Muhammad.
Y entonces nosotros vemos ese sonido ja, Muhammad. ¿Cómo ha pasado ese sonido ja de Muhammad? ¿Cómo ha pasado al español? Como una H. Un sonido totalmente silencioso. O sea, ha pasado a no pronunciarse. Y se ha convertido en Mahoma, que ha sido la forma tradicional de escribir el nombre del profeta Mahoma. El sonido ha desaparecido. Digo, bueno, pero tal, puede ser. Bueno, vamos a ver otra palabra. Aragán. Y pues, Aragán, pues Aragán viene del árabe, viene de Jara Can. ¿Os habéis fijado qué es lo que pasa? Pues efectivamente ese sonido ja que hay en Jara Can ha desaparecido completamente y se ha convertido en una H. Efectivamente, casi todas las palabras, el 90 y pico por ciento de las palabras que en árabe tienen ja o tienen ja, que son dos consonantes distintas en árabe, no creo que este señor lo sepa, pero bueno, estos dos sonidos en árabe han pasado a ser mudos completamente, con algunas excepciones, pero no por los sonidos que uno creería. Fijaos, por ejemplo, la palabra alfoz. ¿De dónde viene la palabra alfoz española? La palabra alfoz española, que es una parcela, una propiedad territorial rural, pues esa palabra es en árabe al-haus, que es de donde viene. Al-haus, al-foz. Fijaos, el sonido ja no ha conservado, ese sonido ja del árabe de al-haus no se ha conservado en la forma de una J, se ha conservado en una F. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si el señor este me quiere decir que jarana viene de haram, me tiene que explicar varias cosas. En primer lugar, por qué esa palabra en concreto ha evolucionado así, al contrario que todas el resto de palabras. Es decir, lo que por lo general sucede en estas cosas es que las palabras, cuando tienen ciertos fonemas, pues evolucionan de una misma manera, cumpliendo unas mismas reglas. Eso es lo que pasa en todas las etimologías. Por ejemplo, habréis escuchado en vuestra clase de lengua, a lo mejor, que las palabras que empiezan con F en latín, como formica y farina, en español son con una H. Y entonces pues tenemos, por ejemplo, harina, que viene de farina, y tenemos, por ejemplo, hormiga, que viene de formica, igual que, en fin, pues por ejemplo, fijaos, de Fernando a Hernando o Fernández Hernández, ¿vale? Que es más o menos, sigue las mismas reglas de evolución. Es decir, la forma en que las palabras evolucionan suele ser bastante homogénea dentro de los diferentes grupos lingüísticos o ramas lingüísticas de una zona concreta. Entonces, este señor me tiene que explicar a mí entonces por qué esa palabra no cumple ninguna de las reglas fonéticas de la evolución. Pero eso hemos dicho que sería la primera parte. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, porque esta palabra tiene dos cosas. Vamos a plantearnos ahora otra pregunta. ¿Qué palabras son las que sí tienen J en español? Es decir, hemos visto que ninguna de las palabras que tienen sonido ja en español han conservado el sonido ja que tenían en árabe y se han transformado en sonidos mudos o sonidos como una F. Es decir, que desde luego del árabe al español que se haya conservado esa J sería prácticamente imposible. Pero vamos a suponerlo. Pero ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿cuáles son las palabras que sí tienen J en español y cuál es el origen fonético de esas palabras? Vamos a verlo. Vamos a coger varias palabras que tienen sonido J en español. Ejército, justicia, nombre propio, Javier, un famoso paisaje y región andaluza, las Alpujarras, y otro nombre de aquí, de Andalucía, Jerez. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Cómo se dicen estas palabras en su forma original? Bueno, pues tenemos dos casos. Tenemos, por una parte, sonidos que eran una I o una I semivocálica en latín. Por ejemplo, hemos dicho justicia, justo. Esas palabras en latín eran justitia y justus. Es decir, en nada, no hay ningún sonido J en latín. Esa I se ha convertido en una consonante, punto. Es decir, ese tipo, digamos que hay dos tipos de sonido
o 3 tipos de sonidos J que han acabado en el castellano moderno, y uno de ellos es un sonido que originalmente era una I semivocálica, como en justitia, o como en justus, o como en muchas cosas, en muchas otras palabras, que en latín empiezan con una I. Tenemos después otros 2 tipos de sonidos. Tenemos las S o las X en latín, por ejemplo, hemos dicho ejército. ¿De dónde viene ejército? Viene de exercitum, que en castellano medieval pasó a llamarse exército, escrito con una doble S, o a veces escrito con una X, pero pronunciado sha, ejército, ¿vale? Ese sonido sha es bastante común. De hecho, fijaos, ¿cómo es Javier en catalán? O cómo es Javier, o cómo se pronuncia la X en gallego, o cómo se pronuncia en aragonés o en catalán. Ah, amigo, es que Javier es Xavi, o Xavier, vamos, en cualquier caso. Ah, amigo, es que así es como se pronunciaba esa X en castellano medieval. Es que no era Don Quijote, era Don Quixote. Así era como se pronunciaba en castellano medieval. ¿Cómo se escribe Jerez? ¿Cuál es la otra forma de escribir Jerez? Xerez, con una X, porque Xerez, o sea, nuestra Jerez hoy día en castellano medieval era con una xa, era Xerez, igual que Játiva no era Játiva, era Xátiva. Igual que las alpujarras, que sí viene del árabe, alpujarras, ¿cómo se decía en árabe? Albusharra, albusharra, con una xa, se escribía con xa, no se escribía con j. Esa j de alpujarras no viene del árabe, esa j de alpujarra viene de la evolución de ese sonido xa dentro de el castellano peninsular. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el árabe. No hay ni una sola palabra árabe que tenga un sonido ja que se haya convertido en una J en español, y todas las Jotas del español, o por lo menos casi todas, 99%, todas vienen o de sonidos I, sonidos S muy intensos, o sonidos sha, como hemos dicho en el caso de alpujarra, albusharra, Javier, Xavier, etc. Es decir, que la idea de hacer venir jarana de haram es ridícula por 2 motivos. Y definitivamente la palabra jarana posiblemente no se diría jarana, la palabra jarana se diría sharana. Cuando esa palabra se asimilase al español medieval o al español cuando sea, no sabemos, a lo mejor siglo XVI, siglo XVII, esa palabra se escribiría con una X y no sería jarana, ni se hubiese pronunciado jarana, se habría pronunciado sharana, lo cual no se parece en nada a la palabra árabe haram. Cuando la Real Academia dice que no sabe el origen de una palabra, es que, por lo general, digamos, la comunidad científica que está ocupando la Real Academia no sabe de dónde viene ni nada. Es decir, cuando una palabra en el diccionario aparece de origen desconocido, es que de verdad es de origen desconocido. Y no hay ninguna conspiración judeo-mesetarian aquí para acabar con las palabras de origen árabe, porque hay más de 4.000 palabras de origen árabe que nadie tiene ningún problema en asignar a su origen árabe. Pasamos a una segunda etimología, intentaré ser más breve, que la otra me ha ido de las manos, y es la etimología de la palabra faralá, que él hace venir de farah leps. Aquí hay 2 inconsistencias muy estúpidas. Primero, fonéticamente hablando, es extraño. Es extraño, ¿por qué? Porque, fijaos, faraleps, o sea, primero, sería farhaleps. Faralá, farhaleps. Bueno, hemos dicho que ese sonido ja podría hacerse mudo, se quedaría en un fará, ¿ok? Leps. Entonces, esa BS juntas no se hubiesen transformado, no hubiesen cambiado. Tú puedes decir, la S ha desaparecido, pero ¿no es rarísimo encontrar una palabra B suelta? Y por otra parte, ¿no se hubiese transformado, no se hubiese hecho ningún cambio? ¿No suena raro? Y tú puedes decir, bueno, o sea, ¿se pierden 2 consonantes seguidas finales? Eso es o sea, si eso sucede, sería como muy raro. Pero bueno, vamos a decir, ok, vamos a suponer que efectivamente pudiese ser faraleps. Ok.
tenemos un segundo problema, y es una inconsistencia, podríamos decir, de significado o semántica. Y aquí tenemos a su vez, tenemos dos problemas. ¿Por qué? En primer lugar, porque, primero, él dice farja, que significa como alegría, y él entiende así como fiesta, y después lebs, que él dice que es vestido, lo cual es falso, pero bueno, vamos a verlo. Entonces, dice vestido de la alegría. Pero bueno, vamos a ir, poco a poco. Primero, para que sea vestido de la alegría, es decir, si lebs es vestido, lebs tendría que ir al principio, si él supiese de gramática árabe, me refiero, porque claramente no sabe de gramática árabe. Entonces, para hacer, digamos, el complemento del nombre, lo que hace falta en árabe es un sustantivo, y en este caso, por ejemplo, decimos ¿cuál es el núcleo del sintagma nominal vestido de la alegría? Pues es vestido. Vestido es el núcleo del sintagma nominal. El núcleo del sintagma nominal en árabe tendría que ir al principio, es decir, lebs tendría que ir al principio. Y el complemento, lo que está complementando ese nombre, el resto del sintagma, tendría que ir con el artículo determinado y el siguiente sustantivo. Es decir, que tendría que ser, en todo caso, hubiese sido lebs el farja. Eso sería lo que tiene sentido en árabe. Pero es que aún hay otra cosa más, hay otra vuelta de tuerca. Y es que lebs, vamos a ver, lebs no significa nada. Lebs sería el nombre de la acción de vestirse, pero no es ropa, no es vestido. El nombre de la ropa es de esa raíz, pero es malabis. Entonces, malabis, que viene de la raíz de lebs, es realmente el vestido, ¿vale? Entonces, no sería lebs el farja, sería malabis el farja. Y entonces ahora yo os pregunto, amigos míos, ¿se parece en algo la palabra malabis el farja a faralá? Pues mira, llamadme loco, pero igual cuando la Real Academia dice que esa palabra viene del francés, igual, amigos míos, viene del francés. Y entonces Antonio Manuel dice como si la gente en Versalles vistiese de flamenco, pero vamos a ver, vestidos tradicionales con volantes hay en todas partes, incluyendo en Francia, y Francia no es Versalles. Francia está ahí al lado. Estoy hasta los huevos ya del señor Antonio Manuel, porque claramente ni sabe árabe, ni sabe de lo que está hablando, ni entiendo. Yo creo que lo que quiere es crear un andalucismo de esto rancio, un no sé qué programa político tendrá de querer crear una identidad andaluza extraña así con cosas de que todos somos mozárabes o algo. Pero bueno, yo qué sé, me parece una cosa rarísima. O sea, y habla así como... Bueno, en fin. Vamos a ir con una última etimología, que es la etimología de la palabra flamenco. Lo que dice este señor es que flamenco viene de felá menkub, y que eso vendría a ser como felá, que sería como campesino, menkub, sería algo así como desarraigado, desposeído, o en fin, bueno. Bueno, la cosa es que él dice que flamenco viene de felá menkub. Y entonces aquí planteo yo un problema que él me tiene que explicar a mí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? O sea, los flamencos son también un pueblo, unos campesinos desposeídos. La gente miró los flamencos por primera vez y dijo, ¿sabes qué es eso? Ese pájaro tiene pinta de ser unos campesinos desposeídos, desarraigados. Ese es exactamente el aspecto que tiene ese pájaro. Sí. No solamente eso, tenemos que tener en cuenta también, porque dice Felaz Menkub, pero ¿cómo es esa palabra en otros idiomas? Fijaos, es que en portugués decimos flamingo, que es flamenco. Amigo, flamingo también. Flamingo viene de el Felaz Menkub también, y que es la pintura flamenca. O sea, la gente vio también, todo el mundo, los españoles llegaron a Flandes y dijeron, ¿sabe a qué se parece todo este grupo de gente que viene de Flandes? Me parece que son todos unos campesinos desposeídos. Exactamente, esto es campesinos desarraigados. Estos pájaros son campesinos desarraigados y la gente de Flandes son campesinos
desarraigados. Entonces lo que yo os propongo es lo siguiente, a ver si este señor nos da una explicación y nos cuenta, a ver si nos cuenta el origen de la etimología, no de flamenco la danza, sino de las aves, que me explique cómo ha llegado el nombre de flamenco a las aves. Porque resulta que cuando yo voy a los diccionarios antiguos, es decir, en España, en la historia del español tenemos varios diccionarios, y uno de los más antiguos del siglo XVII es el diccionario de Covarrubias, de 1611. Entonces, cuando uno va al diccionario de Covarrubias, de 1611, pues se encuentra que la única entrada que hay para flamenco es para el ave, es decir, el nombre del ave fue el primer nombre reconocido en español, es decir, primero vino el ave, es decir, llamar a flamenco, el nombre flamenco, la primera vez que lo tenemos constatado en fuentes, digamos, en diccionarios, es para referirse al ave. No solamente en el diccionario de Covarrubias. Si nos vamos al diccionario de autoridades de 1732, la primera y única entrada que tenemos para flamenco es para referirse al pájaro. No hay ninguna referencia a la danza ni en el de Covarrubias de 1611 ni en el de autoridades de 1732. ¿Qué me hace a mí pensar esto? Aparte de que no hay referencias a flamenco hasta prácticamente, yo creo que a lo mejor el siglo XVIII, pues que posiblemente flamenco designaría otra cosa. El flamenco primero designaría al pájaro. Por cómo se dice en francés señor de Flandes, que Flandes se dice flamand en francés, y entonces Fleming sería la palabra con la que se designaría a la gente de Flandes, y ese Fleming vendría nuestro flamenco, y la razón por la que también se diría flamingo o flamengo en portugués, y entonces eso tiene más sentido que a los gitanos en Andalucía se los llamase flamenco y que la danza flamenca fuese la danza de los gitanos, de gente que venía de fuera. Los gitanos entraron desde Europa, y entonces a lo mejor por cualquier cosa, porque a los andaluces nos dio por llamar a los gitanos flamencos, es como llegó el nombre a ser el nombre flamenco. Pero la etimología tal cual dada por este señor es completamente ridícula. O a lo mejor todo es una conspiración judeo, masónica, fascista, mesetarian, anti-andalucista, que han organizado la secta de la RAE y la monarquía austroborbónica para destruir a la nación andaluza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, dentro de estas dos opciones, o este señor Antonio Manuel no tiene ni puta idea de lo que está hablando, o hay una conspiración horrible para destruir la cultura andaluza. Ustedes me dirán qué es más probable.